Bien, coméntenme, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, nuevamente, curso Políticas Nacionales de Salud y Medicamento, revisamos los distintos decretos o leyes que tienen que ver tanto con la salud y también con las políticas que se aplican para los medicamentos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama el uso racional del medicamento o de los medicamentos. ¿Sí? El uso racional de los medicamentos. Y para eso nosotros tenemos que entender un término importante que se utiliza a nivel mundial, que es el PRM o problemas relacionados con el medicamento. A nivel mundial hay una constante preocupación sobre los problemas que se ocasionan alrededor del uso de los medicamentos. Y para esto, los principales estudiosos de este tema se reúnen constantemente para poder establecer criterios que favorezcan el mejor uso y empleo de medicamentos. Como ustedes pueden ver en esta imagen nos entrega una serie de problemas relacionados al medicamento que hasta ahora siguen siendo el pilar para el correcto manejo de los medicamentos. Estos problemas relacionados al medicamento se establecieron en el Consenso de Granada aproximadamente en diciembre del año 98 y están establecidos en revistas especializadas como el Pharmacare del año 99 y también en la revista Pharmacare del año 2000, ¿sí? En las páginas que están mencionadas. Entonces, cuando hablamos de problemas relacionados al medicamento, voy a mencionar aquellos que son más relevantes. Existen muchos más, pero estos son los más relevantes en cuanto a los medicamentos. El primero nos dice, el paciente no usa los medicamentos que necesita. Es decir, el paciente va a una consulta, se le indica un medicamento y el paciente termina por no usarlo. Puede ser por desconocimiento, puede ser por miedo o puede ser por factores económicos. Factores económicos. Ya sea que el paciente no dispone de dinero para comprarlo o el Estado no tiene recursos para proveer este medicamento al paciente. Problema número 2. El paciente utiliza medicamentos que no necesita. Este punto está muy relacionado con la automedicación. Problema 3. El paciente no responde al tratamiento. Esto es un problema de repente de un mal diagnóstico o características de la enfermedad para la cual el medicamento indicado no tiene ninguna actividad o efecto. Por ejemplo, muchas personas utilizan antibióticos o medicamentos para una infección, sabiendo que los antibióticos se utilizan para infecciones bacterianas, desconociendo que de repente la enfermedad que tiene la persona es un proceso viral. Entonces, ahí estamos viendo un caso donde el paciente no responde al tratamiento. Ha habido un mal diagnóstico y al haber un mal diagnóstico, el paciente no mejora su condición. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Número 4.
el paciente no usa su dosis, pauta y o duración de la que necesita el medicamento correctamente seleccionado, ¿no? Entonces recuerden ustedes que la recomendación siempre al paciente es cumpla el tratamiento completo. En el caso de antibióticos, al no cumplir el tratamiento completo, ¿qué pasa? Generamos un problema de resistencia bacteriana. Número 5, el paciente usa una dosis, una pauta y o una duración superior a la que necesita de un medicamento correctamente seleccionado. Este punto número 5 tiene mucho que ver específicamente con antiinflamatorios. Al paciente se le dijo 5 días de tratamiento y el paciente extiende el tratamiento para más días, sabiendo que eso podría llevar a efectos secundarios o problemas por una sobredosificación. Número 6, el paciente usa un medicamento que le produce una reacción adversa. Entonces vean, estas básicamente son las principales causas o el ranking de las principales causas que se generan en los problemas relacionados al medicamento. ¿Alguna pregunta? Profesor, en la parte 6, ¿podría volver a explicar, por favor? Perfecto. El paciente usa un medicamento y se le produce una reacción adversa. Es decir, tomaste un medicamento y se presentó una reacción adversa, una reacción no deseada, una reacción que no tiene nada que ver con el tratamiento del medicamento. Por ejemplo, personas que usan enalapril o captopril, ¿sí?, que es un medicamento para la hipertensión, y genera una reacción adversa que es tos seca, Otro ejemplo, personas que toman clorfenamina y se conoce que la clorfenamina como reacción adversa produce sueño. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profesor, ahí en las 6 entran Profesor. aquellos que son alérgicos a los AINES, a los antibióticos, a la penicilina. No, porque cuando hablamos de alergia, estamos hablando de hipersensibilidad al medicamento. Cuando hablamos de reacción alérgica o reacción adversa, hablamos de una reacción tipo rash cutáneo, una reacción tipo un efecto, ¿no? Un efecto que produce luego de utilizar el medicamento. Hipersensibilidad o alergia es algo que nosotros debemos descubrir y en la cual el paciente ya nunca más puede utilizar ese medicamento. Profesor, en los antiinflamatorios su tratamiento es por 5 días con una dosis diaria. En algunos casos, esto no he dicho un nombre específico, he puesto como término promedio aproximado 5 días. Estoy poniendo un caso así al azar. Ah, ok. No es una regla general porque cada antiinflamatorio tiene su propia duración de tratamiento. ¿Y quiénes hizo ese estudio, profesor? ¿Qué autoridades? Estos estudios son los comparativos de todos los medicamentos que se utilizan a nivel mundial, y donde se reportan todas las alertas que se pueden haber presentado. Es decir, recuerden ustedes que cuando un medicamento sale al mercado tiene que pasar por fases de experimentación. Primera fase es in vitro, segunda fase es en animales de experimentación y la tercera fase es en voluntarios humanos. Pasada estas 3 fases, viene la fase de evaluación por las autoridades competentes que recién dan el visto bueno para que este producto salga al mercado. Es decir, cuando ya sale al mercado, ya se han hecho las pruebas en humanos para saber cuál es el efecto y cuáles son las reacciones adversas conocidas de este medicamento. Es decir, No es Minsa, ¿cierto? ¿perdón?
Señorita, Minsa da el visto bueno. en el caso, Minsa o dije. en el caso de medicamentos, ¿quién es la autoridad nacional del La que medicamento? salga. Dije mi. La dije mí. Así es, DIGEMIT, correcto. Entonces, DIGEMIT, ¿no? Recibe, ¿no? Estos medicamentos y los somete a un análisis. De acuerdo a los estudios previos, ¿no? A los estudios a nivel mundial que se conocen de estos principios activos y somete a una evaluación el expediente del fabricante, ¿no? Igualito hace la FDA, igualito hace la Unión Europea, igualito hacen en cualquiera de las farmacopeas que ustedes pueden conocer, helvética, etcétera, francesa, no sé. Entonces, ya se conoce cuáles son las reacciones adversas conocidas. Pero también recuerden que algunos medicamentos podrían presentar reacciones adversas desconocidas o reacciones adversas nuevas o aumento de la frecuencia de algunas reacciones adversas que normalmente se les consideraba raras o poco comunes. Entonces, toda esa información, ¿dónde se tiene que informar? A ver, recuerden su clase anterior. A la farmacovigilancia. En la farmacovigilancia y en los formatos de notificación. ¿Sí? ¿Es correcto? Ujú. Sí. Sí. Entonces, estos El reporte de estudios sospechas. y estos reportes de sospechas son los que alimentan a los estudiosos que han identificado cuáles son los principales problemas relacionados con el medicamento. ¿Sí? Toda esta información alimenta y nos dice, miren, a nivel mundial, estos 6 problemas son los que más se presentan con todos los medicamentos. ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Gracias. De nada. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Es lo mismo decir reacciones adversas con efecto secundario? En términos generales vendría a ser lo mismo. En términos generales. Pero para poder identificarlo, cuando nosotros decimos efecto secundario, estamos hablando de algo que es conocido. Y cuando hablamos de reacciones adversas, estamos hablando de repente de reacciones que son poco conocidas o nuevas, para poder distinguir los términos porque en realidad son sinónimos. Ah, ok, gracias. Muy bien, continuamos. Definición del uso racional del medicamento. Hay una definición por la Organización Mundial de la Salud y por los distintos congresos, ¿no?, que se han presentado. En este caso tenemos la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de Medicamentos, convocada por la OMS en Nairobi en el año 85, que definió al uso racional del medicamento de la siguiente manera. Usar racionalmente los medicamentos significa que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en la dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Entonces, uso racional del medicamento no solamente significa usar el medicamento correcto, significa también que el tratamiento se cumpla, significa también que el tratamiento esté adecuado a la persona y por último, significa que sea el mejor tratamiento en cuanto a costo. Esos 4 requisitos debe cumplir el uso racional del medicamento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Profesor, lo que acaba de decir es que también tiene que ver el costo del medicamento que le llega al paciente, ¿verdad? Perfecto, es correcto.
Pero con el monopolio que hay acá, ¿se cumple o no se cumple? Para eso está el Estado, para que haga el famoso contrapeso. Es decir, si existe libre mercado como tenemos actualmente, como ustedes saben, es muy probable que haya una posición dominante. A ver, apaga tu micro, por favor. Bien. Es muy probable que haya una situación de manejo de precios porque hay un grupo empresarial que puede dominar esa situación. Entonces, el Estado está por un lado controlando que no haya usura, para eso nosotros tenemos el Observatorio de Precios, ¿sí? Permitiendo una sana competencia. Y por otro lado, el Estado también funciona como proveedor de medicinas, ¿sí? El Estado no puede comprar todos los medicamentos que hay en el mercado, pero sí puede abastecer del petitorio nacional. Entonces, el Estado funciona como un contrapeso para que no haya abuso de las empresas privadas. Mientras ambas partes estén en armonía, la salud se ve beneficiada. Pero cuando alguna de las dos ejerce un mayor control, es ahí donde vienen los problemas y el único perjudicado es el paciente. También incluye entonces lo privado. También influye en la privada. Por eso les digo, hay un contrapeso. Para eso, recuerden ustedes que en el Petitorio Nacional de Medicamentos existe un comité farmacológico. El comité farmacológico no solamente se dedica a ver las calidades y cualidades de los productos, también se dedica a ver cómo es el funcionamiento del mercado, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de pacientes hay? Entonces hace una estadística y de acuerdo a esa estadística ve la necesidad de compra o no de algún producto. Por eso les digo, Entonces, el esa entidad petitorio es como, es un esa entidad, listado móvil. ¿Perdón, joven? quiere decir que viene a ser como la SUNAT, ¿verdad? Básicamente como la SUNAT no, es como un grupo de asesoramiento, un grupo consultivo. La SUNAT es restrictivo. ¿Quién ejerce? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién ejerce un efecto restrictivo, o sea, de cumplimiento de normas? En este caso no es el Comité Farmacológico, sería en todo caso alguna de las direcciones de la DIGEMIT. ¿Sí? Alguna de las direcciones de la DIGEMIT. Bien. ¿Alguna consulta más para poder continuar? Ok, chicos. Entonces, Y con lo que usted nos está enseñando y con lo que vemos en realidad, estamos muy lejos. así es. Lo que trato en lo posible, si ustedes se habrán dado cuenta de esta clase, es que ustedes entiendan cómo funciona la política de salud en el país. Es decir, nosotros tenemos una idea, ¿no? Idea que podría ser correcta o falsa. Lo único que yo hago es traducir la ley y traducirse en las diapositivas. Queda en ustedes investigar si lo que yo les estoy diciendo es correcto o está siendo incorrecto, ¿no? Para eso siempre hay que poner la fuente y ustedes pueden sacar su propia conclusión. Pero la idea es de que ustedes entiendan cómo funciona el Estado en cuanto a la salud para que vean cuando se presente un caso de injusticia o de inequidad, poder saber cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en cuanto a temas relacionados a salud y medicamento. Muy bien. Medidas para mejorar el uso racional de los medicamentos que nos pide la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, nos pide que haya la creación de organismos nacionales que coordinen las políticas sobre el uso de los medicamentos y hagan un seguimiento a sus repercusiones. En el caso de Perú, nosotros tenemos el equipo de uso racional del medicamento. Entonces, hay un organismo que se encarga de ver las políticas de uso del medicamento. Justo la pregunta de su compañero hace un momento. También, la OMS recomienda la formulación de directrices clínicas
basadas en datos probatorios destinadas a la capacitación, a la supervisión y apoyo a la toma de decisiones relacionadas con los medicamentos. Ejemplo, nosotros en el Perú tenemos en la página de DIGIMIT un link que se denomina Alertas DIGIMIT, que nos informa y nos capacita sobre actualizaciones en referencia a los medicamentos y a la situación actual de los medicamentos en el país. Entonces vean ustedes que estos puntos que nos pide DIGIMIT, de alguna u otra manera, nosotros tenemos distintas dependencias, ¿no? O publicaciones que refuerzan el cumplimiento de estas medidas. Elaboración de listas de medicamentos esenciales para ser utilizadas en la adquisición de medicamentos y los reembolsos de los seguros. Entonces, vean ustedes, si la OMS recomienda una lista de medicamentos esenciales, vean que en el Perú también se está cumpliendo y nosotros tenemos el PNUME, que es nuestro Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Vean ustedes entonces que esto no es inventado. La OMS recomienda y cada país debe adecuarse a estas medidas para poder cumplirlas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa EQ-URM, profesor? Equipo de uso racional de medicamento. Muy bien. Hay otras medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Creación de comités distritales y hospitalarios de medicamentos y tratamientos que apliquen intervenciones para mejorar el uso de medicamentos y efectúen seguimientos de sus efectos. Es decir, así como la DIGIMIT cumple su función, también se solicita que en los distritos, en las comunidades, existan también equipos que realicen estos distintos controles e intervenciones. Eso todavía no se da en el país, por eso es que yo lo he dejado en blanco. Inclusión en los estudios universitarios de cursos de farmacoterapia basados en problemas concretos. Esto está enfocado preferentemente a las currículas. Los currículos de las universidades todavía no están adecuados a farmacoterapia en casos o problemas concretos. Hay un divorcio entre la enseñanza y lo que realmente pasa en la comunidad. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 años atrás, tenía un colega que enseñaba farmacología en una institución, no voy a mencionar qué institución, y dentro de sus diapositivas que él me compartió, seguía explicando un medicamento que se llama famotidina. Y famotidina hace 15 años que ha salido del mercado. Entonces, lo que yo le decía, colega, necesita usted actualizar sus diapositivas, porque esta diapositiva ya no le sirve a los alumnos. Famotidina hace 15 años que ya no existe en el mercado peruano. Entonces, si nosotros estamos enseñando un conocimiento desfasado, no le estamos haciendo un bien al alumno. Lo estamos llevando a enseñar conocimientos que prácticamente ya no le sirven. Entonces, la actualización es muy importante dentro de las currículas de las instituciones. Inclusión de la formación médica continua como requisito para ejercer la profesión. No solamente en la profesión médica, sino también en muchas carreras, se solicita a los profesionales certificar y recertificar sus conocimientos. Es decir,
actualización de conocimientos para estar vigentes de acuerdo a los avances científicos. Y por último, oferta de información pública independiente y no sesgada sobre los medicamentos, tanto para el personal sanitario como para los consumidores, ¿no? Es decir, que la información sobre los medicamentos, ya sea información comercial, información de precio, como información científica de dominio público, esté a la mano de todas las personas. Y para eso, en el Perú tenemos el famoso Observatorio de Precios, que ustedes pueden ingresar cuando ingresan a la página de la DIGEMIT. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿Cada qué tiempo la DGMI actualiza los precios? El observatorio se actualiza todos los meses porque es una obligación de acuerdo a reglamentación actualizar los precios por establecimiento todos los meses. ¿Sí? Señorita, ¿alguna pregunta? Sí, va a ser mi pregunta. ¿Estas medidas, profesor, que da la OMS es para todos los países? Por supuesto, son medidas en términos generales, ¿no? Y cada país lo tiene que adecuar de acuerdo a su realidad. Muy bien. Los países que están ahí relacionados con la OMS, ¿no? Porque hay otros que no. Bueno, en el caso de la OMS participan 198 países. Creo que en el mundo hay 209 países, pero solamente participan en la OMS 198. Los otros que no participan son por cuestiones muy particulares, porque son dictaduras, problema de ellos, ¿no? La OMS la información la da gratuitamente, ¿sí? Gratuitamente, porque recordarán, la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún fin de lucro. La Organización Mundial de la Salud es el bienestar común de todas las personas. Entonces, lo único que da es, si ustedes ingresen a la página de la OMS, que es liberada, ustedes pueden ingresar, pueden ver las actualizaciones de todas las enfermedades que hay en el mundo. Entonces, es de dominio público. Es de dominio público. ¿Para qué? Para que todos los países puedan aprender, puedan capacitarse, pero sobre todo puedan actualizar sus conocimientos en cuanto a todas las enfermedades que hay dentro de la faz de la Tierra. Pero los países dan un aporte a la OMS, ¿no? Bueno, en realidad no se le da a la OMS directamente, se le da en el caso de Perú, a la Organización Panamericana de Salud. ¿Sí? Está comprendida dentro de nuestro reglamento. Dentro de nuestro reglamento. Es que en realidad, O sea, como si decir, nosotros nos pudiéramos a buscar esa información, es mucho más caro. Si el país se pusiera en este caso, a realizar sus propios estudios, ¿cuánto dinero creen ustedes que demoraría? ¿Y cuánto tiempo también? o sea, la OMS es una entidad en que se va a encargar de cuidar a los países que están con ellos, ¿no? Miren, Y a te cambio de recomiendo lo eso reciben siguiente, un para apoyo. no extenderlo mucho. Te recomiendo que ingreses a la página de la OMS y en inicio veas su misión y visión y objetivos. Eso te va a abrir un poquito el panorama para que veas cuál es en realidad el rol que cumple la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, continuamos. Fomento de la educación de la población en materia de medicamentos. Recuerden, nuestro compromiso como profesionales de la salud es que nosotros eduquemos a la población. ¿De qué manera? Mediante educación sanitaria, ¿sí? Mediante charlas y mediante una serie de instrumentos como las campañas, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminación de incentivos económicos que facilitan la prescripción incorrecta. Recuerden, cuando se empieza a generar incentivos por productos farmacéuticos, ya sea para médicos o profesionales de la salud de los establecimientos de salud, ya no se ve
el bienestar del paciente, porque hay un lucro de promedio que de repente sesga el correcto tratamiento. Formulación de reglamentaciones que garanticen las actividades de promoción, que las actividades de promoción se ajusten a criterios éticos. Es decir, que haya un reglamento que nos diga desde dónde se puede realizar promoción y para dónde sí tiene que ser la situación ética. Ética. ¿Sí? Ética. Ustedes busquen Profesor, un término, perdón. el anterior que usted hizo se refiere a los prevendedores de los, A los de los proveedores. visitadores médicos que dan Ah, incentivos a ya, los médicos y a los claro, claro. promotores de farmacia que brindan promociones a determinados productos que pueden inducir la prescripción a algunos productos y tal vez de repente estos productos no sean los más indicados para el tratamiento de las personas. A eso se refiere. Listo, listo, gracias. Así es. Recuerden ustedes, hay un término en inglés que se llama compliance. Compliance se escribe. ¿Sí? Compliance, así se escribe, pero se pronuncia compliance, ¿sí? Que trata la ética de los laboratorios en referencia a los pacientes, ¿no? ¿Cómo debe comportarse un representante de un laboratorio de tal manera que sepa el límite entre promoción e incentivo? Son cosas muy distintas que los laboratorios, especialmente los laboratorios extranjeros, están tratando de controlar para evitar que la salud se convierta no en un beneficio, sino en un negocio. Bien, financiación suficiente para garantizar la disponibilidad de medicamentos y personal sanitario. Este último punto, como ustedes saben, está relacionado a los estados, ¿sí? Que haya el suficiente dinero, los suficientes recursos, tanto para conseguir medicamentos como para contratar al personal sanitario necesario. ¿Bien? ¿Preguntas? Para contratar el personal necesario, ¿siempre es por concurso o presentan cada uno su currículum los que quieren trabajar ahí? Bueno, las plazas se abren, pero en realidad las plazas se solicitan en cuanto a necesidad. Recuerden, las poblaciones crecen y cuando las poblaciones crecen se necesitan más recursos, se necesitan más medicamentos y se necesitan más profesionales de la salud. Bien, recuerden la estructura del Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Medicamentos es la DIGEMIT, sus 3 direcciones de autorizaciones, que ve no solamente los permisos de funcionamiento, sino también ve los registros sanitarios, la dirección de acceso y uso del medicamento, que tiene que ver con lo que pasa en el paciente desde el momento en que utiliza un medicamento, y por último, la dirección de control y vigilancia sanitaria, que es la encargada de campañas de salud, campañas médicas y el tratamiento de todas las epidemias que se pudieran presentar dentro de nuestro país. Y dentro de la dirección y acceso y uso de medicamentos está, lo ven ustedes resaltado en amarillo, el equipo de uso racional de medicamentos. ¿Sí? El equipo de uso racional de medicamentos, que es básicamente donde se encuentran los profesionales que tratan el uso racional del medicamento. Acá hay un texto que básicamente nos dice cómo se comporta el Perú de acuerdo a los niveles de población que tenemos. Acá hay un dato muy interesante. En el año 2007 teníamos el 39.9% de nivel de población pobre. En el año 2011 esto bajó al 21%. Y de acuerdo a estos datos, nosotros podemos concluir que en el Perú
existe inequidad en el acceso a los medicamentos. Es decir, no hay una distribución justa, ¿no? Desde el año 2007 se está viendo que hay una gran injusticia en cuanto a la repartición de recursos para las poblaciones más pobres. Esto no lo digo yo. Esto está escrito dentro de este documento que es del Ministerio de Salud. Entonces, para el año 2019, de repente la población pobre dejó de ser tan abundante, ¿no? Bajó al 21%, pero aún con todo, seguimos con problemas de injusticia en cuanto a la correcta distribución del uso de medicamentos. Y para esto, ustedes saben que hay lineamientos para poder resolver estas injusticias. Están acá los principales puntos o lineamientos para mejorar la calidad y uso de los medicamentos. Promocionar los medicamentos esenciales, fortalecer los comités farmacológicos, uso de la denominación común internacional o DCI, acceso de los profesionales de la salud a la información de medicamentos, información y educación a los usuarios, formación de recursos humanos, promoción de buenas prácticas de prescripción y dispensación, y mejorar la legislación para regular la promoción y publicidad de medicamentos. Entonces, todos estos lineamientos son los que están incluidos dentro de la Política Nacional del Medicamento y que son a donde está enfocado el Ministerio de Salud para mejorar el uso racional del medicamento. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí estos lineamientos están claros, chicos? ¿Hay alguna duda? Ya lo hemos tocado anteriormente, pero quiero ver si hay alguna duda que se presenta para poder resolverla. Muy bien. Acá tenemos un párrafo muy importante para que ustedes entiendan cuál es nuestra misión a cumplir en cuanto a ser profesionales de la salud enfocados hacia la comunidad. Lo voy a leer tal cual está. La oficina farmacéutica es un espacio en la sociedad donde el profesional químico farmacéutico y los auxiliares de farmacia deben aplicar conocimientos de fisiología, fisiopatología como herramienta base para una adecuada atención. Además, conocer y aplicar conocimientos de farmacocinética, tecnología farmacéutica para una adecuada dispensación y marketing para asesorar y no solo vender. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este texto, recuerden ustedes que el profesional de la salud, cualquiera sea, lo primero que tiene que tener es básicamente presencia. Es decir, no estamos hablando solamente de su aspecto, ¿no? De su aspecto del uniforme limpio. No estamos hablando simplemente de que debe estar con su mandil bien puesto, ¿no? Con una sonrisa para recibir, sino cuando hablamos de presencia, hablamos de la disponibilidad para ayudar. Disponibilidad para ayudar. Además, el profesional debe ser competente, es decir, debe tener conocimientos adecuados para poder ayudar al paciente o cliente. Y por último, si el profesional no está en la capacidad de poder ayudar
al paciente debe estar disponible para poder derivarlo al profesional que sí puede ayudar al paciente. Entonces, recuerden ustedes, muchas veces no queremos quedar mal con el paciente, pero tampoco podemos engañarle, no podemos mentirle. Es necesario que si en algún momento no tenemos la respuesta clara, recurramos a la persona que sí puede ayudar al paciente en solventar cualquier duda que tuviera. Y esto se aplica no solamente en la dispensación, se aplica también en las indicaciones o prescripciones y también se aplica cuando se realiza seguimiento farmacoterapéutico. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué significa farmacotecnia en la anterior diapositiva? Farmacotecnia es una disciplina que nos enseña, ¿no? Por un lado, ¿no? ¿Cuáles son las formas farmacéuticas que existen? ¿Eh? Tabletas, comprimidos, jarabes, suspensiones. Y nos enseña las correctas técnicas para la utilización de estas formas farmacéuticas. Es decir, ¿de qué manera nosotros vamos a llevar un principio activo a un preparado farmacéutico? ¿Bien? Es un curso que ustedes lo Profesor, van en a llevar. competencia, ¿Perdón? profesor, disculpe, en competencia le escuché entrecortado. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿En competencia? Competencia, perfecto. El profesional debe tener los conocimientos adecuados para poder ayudar al paciente. Gracias. ¿Preguntas? Bien. Para este curso, para esta clase, ustedes van a realizar una tarea que ya la voy a publicar en plataforma Canvas, que consiste en lo siguiente. Van a realizar un comentario sobre este texto en relación al profesional técnico en farmacia y el futuro de su profesión. Voy a leer el texto para que ustedes entiendan de qué estamos refiriendo. Los farmacéuticos deben salir de detrás de la caja registradora y empezar a servir al público, proporcionándoles cuidados en vez de solamente fármacos. No hay futuro en el mero acto de la dispensación. Esa actividad puede hacerse y se hará por internet, por máquinas expendedoras y o por técnicos entrenados para ello. El hecho de que los farmacéuticos tengan una formación académica y actúen como profesionales de la salud les ofrece la oportunidad para servir mejor a la sociedad de lo que lo hacen hoy en día. Este texto ha sido extraído del Pharmaceutical Care, ¿no? Y traducido para que ustedes lo adecúen a la realidad, ¿no? Entonces, habla de lo que hacen actualmente los establecimientos farmacéuticos y lo que va a ser el futuro de la dispensación y expendio, ¿no? Dentro de los establecimientos de salud. Entonces, ¿vamos a seguir siendo meros espectadores o vamos a tener que realizar algún tipo de modificación en nuestra actitud? Entonces, para eso ustedes van a decir su comentario y ese comentario lo voy a leer yo para poder establecerles su nota. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Profesor, esto cuando será habla publicado. del farmacéutico, Señorita, dígame. yo digo, cuando se habla del farmacéutico se refiere al químico, ¿verdad? Por supuesto. El texto se refiere, en este caso, a químicos, pero abarca a todo profesional de la salud. Lo que yo quiero es que ustedes me hagan su comentario de acuerdo a la profesión que ustedes van a tener. Desde su punto de vista, ¿no? Desde este texto, ¿cuál es su punto de vista de lo que va a ser el futuro del establecimiento de salud?
¿Está claro? Sí. Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta última ya para ir terminando? Porque ya vamos a colgar el examen. Profesor, yo pienso que el técnico en farmacia con el tiempo, en el futuro, va a tener más empoderamiento como el químico. ¿Usted qué piensa? Perfecto. Ponlo en tus comentarios, expon cuál es tu apreciación y lo discutiremos después, no hay ningún problema. Me parece perfecto que tú tengas un criterio más amplio, es decir, darle más campo de acción al técnico en farmacia. Gracias, profe. Listo. ¿No hay más preguntas, chicos?